El Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp, que en las últimas fechas de la temporada pasada terminó metiéndose en la Champions League, ha incorporado poco, se le han ido varios jugadores también de cara a una doble competencia que tendrá, como decíamos, no solo la Champions, sino también otra vez la obligación de quedar en los primeros cuatro de la Premier League. Al hablar del mercado de pases de los jugadores de Jurgen Klopp, creo que nos vamos a centrar un poco más en las bajas y ver cómo perdió quizás cierto recambio. En las altas va a haber una sola, pero también hubo muchos jugadores que vuelven de lesiones, que estuvieron mucho tiempo afuera de la cancha y quizás también los podemos contar como unos refuerzos para lo que fue la temporada pasada del Liverpool, que sufrió para clasificarse a la Champions. Si de altas hablamos, el único jugador que ha llegado al Liverpool para esta temporada fue Ibrahima Konaté. Incluso cuando no había empezado de manera oficial el mercado de traspasos, el Liverpool ya lo había asegurado por 40 millones el defensor que llega proveniente del Red Bull Leipzig. Un jugador de 22 años, defensor central, 95 apariciones en el Leipzig con 4 goles. La verdad que era una zona que el Liverpool debía reforzar. Tuvo muchas complicaciones la temporada pasada en esa posición. Las bajas de Van Dijk, de Matip y hasta del propio Gómez hacen que Klopp tome nota y refuerce esa zona. Para mí es una contratación inteligente teniendo en cuenta que jugadores que vuelven de lesiones también pierden cierto ritmo, entonces tener un jugador nuevo que le pueda aportar cierta frescura y también juventud para apostar a futuro, que se quede mucho tiempo en Liverpool. Sí, yo creo que base en eso hace Jürgen Klopp, justamente en que los tres centrales que habitualmente o son titulares o rotan entre ellos, pero que ven muchos minutos, tuvieron lesiones largas en la última temporada, por lo tanto Konaté viene a darle una solución más. Y además hay que aclarar que se fue Kabak, el jugador que ha pasado al Norwich, que lo vamos a estar hablando también justamente en el video del Norwich del mercado de pases, pero son cuatro jugadores en total, uno que se termina yendo como Kabak y los otros tres que, bien o mal, han vuelto de lesiones, pero que pueden resentirse alguna. Konaté le viene a dar un nombre más a la defensa de Jürgen Klopp, en caso de que sufra alguna lesión nuevamente o recaiga uno de estos tres centrales, bueno, de apostar también por este jugador que han gastado muchísimo, 40 millones por él. Y yo creo que la apuesta que hacen desde Liverpool es un poco esto último que decís, es quizás asegurarse un jugador con juventud que tenga mucho roce una temporada pasada, además jugar en un equipo como Leipzig que en líneas generales tiene un planteamiento parecido a lo que es Liverpool, entonces va a estar acostumbrado a ocupar la saga central con cierta propuesta ofensiva y obviamente son jugadores grandes también los que tuvieron de baja mucho tiempo y eso siempre hace que hay que tener cuidado con las vueltas y no cargarlos de minutos y es ahí donde Konaté va a aprovechar su oportunidad. Las bajas del Liverpool también importantes. Arrancamos por el sector de la defensa porque Ben Davies, un jugador que se ha ido a préstamo por un año al Sheffield United, y también de Rhys Williams, que lo vimos jugar bastante, podría decirse, para tener 20 años, se va a préstamo al Swansea, también por un año. Son los dos jugadores de la zona defensiva que salen para esta temporada del equipo de club. En el caso de Rhys Williams, después de tener tantos minutos, ahí hasta inesperado la temporada pasada, creo que es una muy buena opción que se vaya hasta a ser titular en Swansea, quizás bajo una categoría, pero tener minutos es lo más favorable para el jugador y para Liverpool. El caso de Ben Davies fue un jugador que vino en los últimos 6 meses de la temporada pasada por todo este problema de lesiones que estábamos hablando, y ahora quizás se ve bastante relegado como quinto central o sexto, entonces una salida a préstamo a Sheffield lo va a beneficiar. Y la salida de Cava que hablabas, obviamente, no se le renovó el préstamo, no se hizo uso de la opción, entonces vemos cómo la defensa central de Liverpool quizás esta temporada va a cambiar bastante a lo que era la jornada pasada. Y luego en la mitad de la cancha nos encontramos con las salidas de Marco Grucci, que se ha ido a préstamo por un año con 1 millón de euros como un cargo a ese préstamo al Porto. También la de Jorginho Wijnaldum al PSG se fue libre y creo que esta ha sido la baja más sensible, no solo porque pierde un jugador que habitualmente era titular, sino también porque no le saca dinero a este traspaso. Sí,
Primero lo de Grujic a Porto, un jugador que jugó muy poco en Liverpool, quizás no la van a sentir tanto. Caso totalmente contrario, la de Wijnaldum, un jugador que rindió mucho en Liverpool, teniendo muchos minutos, y también hace que pierda hasta cierta rotación y tenga menos jugadores en la mitad de la cancha ahora Klopp para rotar en una Premier tan intensa, y cuando empiece la doble competencia quizás empiezan a sentir esa falta. Además, un jugador de goles importantes, tanto internacionales como en Premier, la verdad es una baja muy importante, y encima finalizado el contrato, así que la verdad que esta fue un golpe duro para mí la salida del holandés del Liverpool. Y por último, en la zona más ofensiva, si se quiere, por banda, en realidad nos encontramos con Harry Wilson, que se ha ido al Fulham por 14 millones como un traspaso definitivo, y también la de Xherdan Shaqiri al Lyon por solo 6 millones de euros, los dos jugadores que pierde de cara a esta temporada Klopp. Harry Wilson venía de estar cedido, pero era un jugador que podía ser tenido en cuenta después de tener una buena temporada pasada. No fue así. El Fulham se hizo del pase. La verdad que termina siendo una buena venta, pero siempre nos va a quedar la sensación de que quizás podría haber tenido un lugar en el Liverpool, en este Liverpool, en la rotación. Y Shaqiri, sí, son 6 millones, que en el mundo del fútbol parece poco para un jugador de su calidad, pero me parece que ya necesitaba ser titular, porque entrando en edad necesitaba ritmo de juego, y en Liverpool sabemos que están los tres fantásticos arriba, y con la llegada de Diogo Jota, Shaqiri estaba cada vez perdiendo más lugar, y hasta ya su posición natural en Liverpool iba mutando cada vez más atrás, entonces me parece que en Lyon puede volver a ser. Muchas bajas y un solo ingreso, los de Jurgen Klopp, que se preparan para afrontar doble competencia, además de Copas Nacionales, con la Champions League y la Premier League este año.